Del 24 al 30 de octubre, agendate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entrá en Facebook y armá el plan que más te guste. Bienvenidos, damos comienzo a otra de las entrevistas que tenemos planificadas para esta Semana Nacional del Cine, tratando de poner el cine nacional sobre la mesa y poder dialogar con los creadores del cine nacional. Y hoy tenemos aquí a Leticia Jorge y Ana Guevara y Leticia Jorge. Bienvenidas, gracias por estar. Y ellas son las guionistas y directoras de Tanta Agua, que se estrenó por allá por mayo. En mayo, creo, el 10 de mayo. El 10 de mayo. Una historia que básicamente cuenta la relación, o un momento puntual de la relación entre un padre y dos hijos, uno preadolescente y otro adolescente, o dos adolescentes, donde en esa relación él intenta llevarlos de vacaciones y a las termas y todo funciona mal, ¿no? Llueve, en fin, un montón de situaciones que hacen que no sean las mejores vacaciones del planeta. Ustedes ya habían trabajado sobre, digamos, la mirada adolescente, por decirlo así, en algunos cortos que habían. Sí, nosotros habíamos filmado 2 cortos, el primero se llamaba El cuarto del fondo y el segundo Corredores de verano, y en los dos, que en sí son bastante distintos entre sí, los protagonistas eran adolescentes. El primero es sobre una nena de 14 que vive con la abuela, que pasa como la noche de Navidad. Y el segundo es sobre 3 amigos, una nena y 2 varones. Y bueno, es como una historia, un poco como una historia de amor de verano, que ellos dos gustan de ella y ella gusta un poco de los dos. Y en realidad no sé si era sobre la visión adolescente, pero sí era... por lo menos algo de la sensibilidad adolescente aparecía rescatado. Y eran todos personajes de la misma edad, por lo menos. O sea, desde Virginia, que es la protagonista del primer corto, hasta Lucía, que es la de Tanta Agua, son todas nenas y nenes de 14 años, más o menos. ¿A qué podrían atribuir o por qué esa especie de constancia en el uso de los adolescentes o de la mirada adolescente? ¿O qué es lo que intentan rescatar de allí? ¿Qué es lo que les motiva a relatar sobre eso? Y en realidad yo creo que son como cosas distintas. Corredores para mí es una cosa como que se desprende un poco del resto de las cosas que hicimos con Anita, pues es más como un cuentito, o sea, no es una fábula, es como muy sencillo lo que pasa. Muy sencillo y muy concreto, y es eso, es más como un cuento, si se quiere, no apela como a... Sí, está todo centrado en la misma noche, en un lapso... Está todo centrado en la misma noche y no es una construcción como a partir de sensaciones nuestras de nada, fue como una especie como una anécdota, contarla como de determinada manera. Además es un corto donde no hablan, nosotros en ese sentido fue como probamos cosas, como filmarlos, no sé. Fue como una prueba casi de lenguaje, más allá de que el corto nos gusta mucho. Y después lo que para mí tiene esa edad es que es como un momento súper bisagra, si se quiere, donde uno está como definiendo un montón de cosas. Y yo creo que capaz por eso fue como que nos llamó la atención, no, pero como que en un momento como que nos pareció bien que Lucía tuviera esa edad, porque, no sé, y además también es como un momento de la adolescencia donde pensándolo para atrás, te das cuenta de un montón de cosas que te pasaban que en ese momento no te das cuenta. Es como un momento como de definición, si se quiere. Y eso yo creo que es un poco por eso, en realidad. No sé si es como una obsesión por eso, pero fue como un poco lo que nos hizo escribir para esos personajes. Y en realidad fue distinto como la escritura para cada una de los proyectos. Porque en realidad el cuarto del fondo, donde hay una nena que es adolescente, en realidad cuenta una historia bastante como distinta y era como como que queríamos
nosotros éramos distintos, estábamos recién, era la primera cosa que Eso es escribíamos casi. 2007, 2008. No, es antes, Antes, 2005. Lo mismo lo filmamos en el 2006. creo, 2005, No, 2005. 2004, 2005. Este- Fue hace pila de tiempo. Y era distinto lo que queríamos contar. Era como una cosa que no tenía casi ni un principio ni un final. Era como un momento, Sí, era un era como momento, una y cosa nada de un más. clima. Y tanta agua era distinto. Entonces, yo no sé si tiene que ver mucho como con la búsqueda de algo relacionado con la adolescencia, como consciente. Inconsciente seguro, pues están ahí. Claro, y están ahí, se ve y pero- efectivamente aparecen. ¿Cómo fue la escritura de Tanta Agua y la dirección? Porque son dos, ¿cómo son una? Y ¿O no, cómo somos, pueden no somos una. Claro, pero ¿cómo básicamente pueden esa es la lograr respuesta. que efectivamente sentirse conformes y decir, sí, yo firmaría efectivamente eso cuando es una obra a dúo? Y en realidad es un método de trabajo. O sea, yo creo que hablo por las dos. En ningún momento sentí que estaba haciendo concesiones. Yo creo que Anita tampoco, porque no es la manera en que nosotros codirigimos. Llegamos a un acuerdo en general. Y está bueno, o sea, es muy útil. Es como un método que implica en cierta medida la confrontación de ideas. Vos no te puedes quedar nunca como con lo primero que se te ocurre, porque hay otra persona que te está pidiendo que le expliques qué es lo que querés hacer. Y nada, fue un proceso re largo de trabajo y llegamos al rodaje como bastante seguras de lo que queríamos. Y sobre todo, más que de lo que queríamos, seguras de lo que queríamos filmar, pero también seguras de cómo queríamos trabajar. Entonces, yo creo que en ese sentido también hicimos muchas correcciones sobre la marcha, cuando no nos sentíamos cómodas de cómo estábamos encarando el trabajo con los actores o el trabajo en el set. Las ópera prima pueden ser complicadas porque vos también llegás como con un proyecto en general con el que estás hace mucho tiempo, que a veces está un poco dormido porque lo escribiste hace tanto y de pronto estás como teniendo que filmarlo. Y eso a Anita y a mí no nos pasó, porque hicimos como todo un trabajo de reescritura de guión y porque además estaba todo súper charlado, o sea, ninguna escena era como que había quedado... Y eso también tiene que ver con ser dos en un punto. ¿Cuánto tiempo le llevó la escritura del guión, ese proceso? La escritura del guión en realidad existió durante todo el proceso de búsqueda, desde que empezamos a escribir, que debe haber empezado como en el 2006, hasta que la filmamos. El guión como de nunca, como dijo Leti, no se quedó como dormido ahí. Capaz que, bueno, sí, que había momentos más álgidos de escritura, qué sé yo, pero todos los años, ponerle durante todos esos años, había como meses Reelaboración donde permanente. trabajábamos mucho y siempre teníamos eso en la cabeza, aunque estuviéramos trabajando en otras cosas. En otras cosas. separadas. Entonces la escritura fue permanente y nada, y la escritura cuando filmás estás como reescribiendo todo el tiempo y cuando montás también. Ustedes O sea, vienen, terminó el día que terminamos de montar. ustedes vienen de la comunicación, de la Nosotros licenciatura. estudiamos comunicación, Ustedes sí. estudiaron comunicación. ¿Y cómo se vinculan entre ustedes? Nos conocimos en la facultad. En la facultad nos conocimos En los pasillos. En realidad no éramos compañeras de clase. trabajando como en los proyectos Pero ya ahí hubo un vínculo con pretensiones de, bueno, podemos hacer algo, iniciar algo, o simplemente nos conocimos, somos amigas, pero no había ningún empezamos a proyecto hacer concreto. Nos empezamos a hacer amigas en ese momento en el que vos te estás haciendo un poco profesional o te crees que estás empezando como a hacer algo. Estás como buscando qué es lo que tenés ganas de hacer. Sí, en todo caso. y Sobre todo en una y carrera hablas como mucho. comunicación que no es como que decís ahora voy a ser comunicador social, ¿no? Es como... Tiene un proceso en el cual no hay una definición tan clara Claro. de decir, bueno, está No, no bien, es como, ahora bueno, opero, ahora ahora soy soy médico, cirujano. claro. No Claro, tiene- era eso. En ese momento en el que tenés como que decidir un poco para dónde vas a arrancar y no sé qué. Y estás como en el ámbito académico en el que, bueno, estaba en nuestra facultad en particular, capaz que no, mentira. Pero igual Eso lo dijo Anita. hablar, como que se te da por hablar mucho de las cosas sobre las que estás como estudiando, trabajando, tratando de hacer. Y, Sí, forma parte de la vida y cotidiana. íbamos de- al cine juntas, Claro. entonces hablábamos mucho. Así. ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo llegan a los actores? Por un casting, fue un casting. Pero fue, digamos, un casting dirigido, no dirigido. Mirá, ¿Se llamó dirigido. gente especial? En de realidad, decir, bueno, Sí, no. vamos a sí, poner un de poco ustedes. sí, un poco no. En realidad Néstor los no fue no hizo no casting. fue casting. ¿no? Ahí A fue Néstor elegido- Busini lo elegimos así.
Lo elegimos, lo convocamos, digamos. Lo llamamos para ver si tenía ganas como de... Claro. que Sí, leyera el guión. especialmente a ver Después si... él nos eligió también. Sí, Ahí sí. está, nos No fue elegimos una, no fue mutuamente. una obligación. Esa es la segunda parte, el We juego choose you. de... No, Claro. y los nenes fueron una búsqueda grande que no involucró solo escuelas de teatro. De hecho, Joaquín no estudia teatro y Manu tampoco. A Joaquín tuvimos como la suerte de que la directora de su colegio, que es el Jean Piaget, nos abriera como las puertas de la institución, digamos. Hicimos como casting de muchos nenes de ahí, pasamos por las clases, les explicamos de qué era para que se anotaran. Y en esa vuelta vino Joaquín. Y está, eso, como lo encontramos como de esa forma. Y, igual que fuimos al Jean Piaget, fuimos a otros colegios, también fuimos a escuelas de teatro, fuimos a escuelas de fútbol, a los scouts, a todos los lugares donde había niños, porque en realidad, claro, cuando vos querés trabajar con un nene, necesitas que tenga ciertas características, pero no necesariamente necesitas que haya pasado como por un taller de teatro. Claro. Y con Malú había trabajado con Anita en un comercial hacía un par de años, antes de que hiciéramos el casting. Y yo me acuerdo, o sea, Anita me había comentado en ese momento ya que había trabajado con una nena que le había gustado mucho, que tenía como algo que era como un poco especial. Y medio que la rastreamos. Porque claramente no teníamos el teléfono, fue Claro. como... Y bueno, y vino y fue como una cosa un poco rara, porque por un lado Malú puede llegar a ser muy tímida, entonces vino y estaba como muy cerrada y como que casi que no nos respondía cuando le hablábamos, pero después hizo como los ejercicios de actuación y estuvo muy bien. Y la verdad es que desde que vino Malú, medio que queríamos que fuera ella la protagonista, y vino el segundo o el tercer día de casting, de un casting que duró varios meses. Lo que pasa es que, claro, cuando trabajas con adolescentes te puede pasar que estén como recopados y le parezca que eso es lo que quieren hacer con su vida. Claro. O, como nos pasó con Malú, que no estuviera tan segura y diera algunas vueltas alrededor del tema. Entonces, más allá de que nosotros queríamos que ella fuera, ella no estaba fue como un trabajo. No te digo de convencimiento, porque convencer a alguien de que encare un proyecto tan largo que va a requerirle tanto esfuerzo no funciona, pero de charlas y de explicaciones y de tratar de tranquilizarla y hacerla sentir segura y sacarle muchas dudas. Entonces seguimos con el casting bastante, más allá de que ella era como nuestra opción A. Hablaron del trabajo de reelaboración del guión durante una etapa de escritura, una etapa previa a la filmación. Durante la filmación, ¿hubo cambios respecto del guión original? ¿Hubo otra vez nuevos tratamientos, nuevos encuentros de cosas? O... Hubo cosas muy chiquitas que contaban la historia. El guión es casi como que mantiene un espíritu desde que lo empezamos a escribir. Creció mucho durante la reescritura esa. Y sí, durante el proceso como de llevar el guión a algo como filmable, pasamos primero por ensayos y después por el rodaje. Y en los ensayos se reescribió un montón, cosas que tenían que ver como con los diálogos y con los ritmos de las escenas, actuadas por personas y como con caras y con cadencia y con cosas. Y lo mismo en el rodaje, muchas veces tenía que ver con que pensábamos en el montaje y en cómo hacer, y muchas veces tenía que ver con que no teníamos tiempo para filmar determinadas cosas como nosotros queríamos y había que adaptar aquello a lo que se podía hacer a los recursos y no sé qué. Lo que hicimos mucho fue preproducir toda esa parte antes del día que empezás a filmar. Nosotros tuvimos como muchos meses previos de trabajo con los actores y además con el equipo y con la fotógrafa y con la directora de arte. Cosas como que cuando llegamos al rodaje teníamos todo como muy, muy craneado, habíamos ido mucho a la locación, sabíamos más o menos dónde íbamos a poner la cámara. Entonces, ahí nos ahorramos un montón de tiempo, pero sí, la reescritura es constante. ¿Hubo lugar a la improvisación de los actores o el libreto pretendió restringir de alguna manera? No, o sea... nosotras no trabajamos, o sea, como regla con el tema de aprenderte la escena de memoria, pero sí fijamos mucho las cosas. Y hay cosas en la película que salieron de improvisaciones de los actores, improvisaciones no necesariamente libres, pero dentro de la escena, cosas que ellos agregaron. Podían aportar, digamos. Ellos súper aportaron, los tres aportaron muchísimo. Lo que sí fue previo. O sea, no fueron cosas que surgieron en el rodaje, fueron cosas que surgieron en los ensayos y que después se fijaron en las escenas e incluso adentro del guión.
Néstor, por ejemplo, es como muy bueno con los diálogos. Entonces, está. Y Joaquín también es como un nene como que tiene como mucha... Siempre como que buscaba una cosa para hacer dentro de las escenas que estaba como buena y como que le agregaba gestitos y miraditas. Y bueno, y Malú también. Yo creo que los tres hicieron que los personajes crecieran mucho. Y yo creo que casi que lo siento sobre todo con Néstor porque era como el personaje como que más buscamos en un punto, que era el papá, que era el hombre, que no sé qué. Y fue como un poco un encuentro entre como nosotros nos lo imaginábamos y cómo lo veía él. Y sí, y aportó mucho Néstor. Diálogos un montón, pero además de diálogos, no sé, él tiene como una cosa muy física también, como actúa, que está buena, que hacía que a veces hasta tuviera sentido, como un poco más la escena, como si la hacía más o menos violenta o más o menos... Sí, distintos tonos de la película que pasan por muchas veces por esa... Claro, nosotros el gestualidad. tono de la peli lo teníamos como claro y tratamos todo el tiempo como de no perderlo de vista. Y todo esto fue como que sumaba de alguna manera. Era como un tema como... En esa dirección, digamos. Sí, sí. Ah, bien. A ver, la película tuvo quizás mejor crítica que afluencia de público, ¿no? Es decir, Sí. dentro de... ¿Cómo viven esa doble situación entre, por un lado, un reconocimiento grande, porque han pasado por muchos festivales, han obtenido numerosos premios de diverso orden, ha habido premios incluso a la actuación en México, etcétera. Ustedes han hecho un recorrido bastante amplio, donde efectivamente la película ha sido muy reconocida. Y si uno mira además las críticas, efectivamente la película es reconocida, y creo que además tiene... Cada vez que uno la piensa es mejor que la primera vez que la ve, porque efectivamente se ve el trabajo y la delicadeza del trabajo. Pero ¿cómo viven esa relación de, ¿no? La película parece mejor acá que lo que uno ofrece al público, lo que el público rescata? Y como un bajón lo vivimos, creo yo, ¿no? En realidad... No sé si como, yo qué sé, sí, lo importante es que haces una película y la querés mostrar y querés que la gente la vea. Eso es lo más importante. La película, desde que la empezamos a mostrar, por suerte, se mostró, yo no sé en cuántos países, y en cuántos festivales. Es y se una estrena, cantidad enorme. sí, digamos. en muchísimos lados, y la vio muchísima gente. En Uruguay se estrenó, no la vio tanta gente, pero la No. vio un montón de gente. Y ahí ya nos metemos en un terreno que es más, como yo no sé si es muy interesante hablar, que es el asunto de la distribución y no Sí, sé ese qué, es y otro cómo lío, ¿no? haces. Porque efectivamente parte Yo qué sé, del... hay cosas que tienen que ver como con cuánto tiempo vos estás en el cine, con cuánta gente va a ver tu película. ¿Cuántas salas porque tenés y hay- cuántos horarios tenés por cuántos día? Que horarios eso y también... qué otras películas están dando y qué sé yo. Entonces, ahí hay todo otro asunto que se vive de otra forma. Yo creo que si pudiéramos ahora volver a poner tanta agua en el cine, dejarla un par de meses, mucha otra gente también iría a verla. Qué sé yo, no sé. Entonces, hay una cosa ahí con la que vos no podés ahora mucho luchar porque es un asunto como de negocios y nosotros haces una película en Uruguay y todavía tenés que asociarte con los dueños de los cines a los que vos mucho no les importás y no vendes No le entradas, servís, ¿no? digamos, Entonces, claro. y toda una cosa ahí que es ese otro asunto. Nosotros estamos re contentas con el trabajo que hicimos. A nosotros, además, la película nos gusta mucho. Y nos damos cuenta de que la película tiene una llegada al público que es muy honesta y va desde como una cosa como afectiva que le deja a los espectadores, que para nosotros era muy, muy importante. Entonces, Sí, eso es como... todo eso que dice Anita es cierto. Lo que pasa, y es verdad que nosotras antes incluso de estrenar en Berlín o hacer el transcurso, el recorrido de los festivales, estábamos muy contentas con la película que habíamos hecho, que es súper importante porque además estuvimos mucho tiempo para hacerla, ¿verdad? Pero como que encontramos la manera como de... Lo que tiene es que, claro, es una película. O sea, vos la haces y querés que la gente la vea. Y sí, hubiese sido lindo haber podido organizar el estreno de una forma que tuviera más llegada. También es verdad todo lo que dice Anita, la película tiene una vida que es por fuera del país, que es real y hay mucha gente que la vio. Y bueno, siempre te queda eso, ¿no? De que
la haces como mucho cariño y tenés ganas de que la gente vaya, yo qué sé. También hay una parte del trabajo que no depende de vos, ¿no? Es como que en Uruguay todavía pasa un poco eso de que el cineasta se ocupa casi que de todos los procesos y a veces no es la persona más idónea para algunos. Claro. Porque llega un conjunto de negociaciones y de cosas que no siempre estás preparado exactamente para eso, digamos. No tenés ni idea de cómo es además el juego. Y aparte sí, es como una confluencia de cosas. De la semana del estreno. Se estrenan miles de horas, yo qué sé, más o menos sabés, pero... Más o menos a veces existe una cierta previsión, pero no es total, 100%. Sí. Yo lo que creo es que no hay que pensar que la vida de la película se termina el día que la sacan de cartel. No, eso es seguro. Decir, ¿no? Entonces, por ese otro lado, yo sé, queda que mucha gente la vea. Esta semana del cine está buenísima en el plan muestra de películas porque está... Porque hay un montón de gente que va a ir. Exacto, y pone de nuevo en circulación. Y estas cosas pueden seguir. Y es eso lo que tiene, las películas no dejan de existir, básicamente. Se va a seguir viendo. Más bien le pregunto a Iván más por este lado. ¿Qué cosas de las que recibieron como devolución del público, de los públicos, ustedes sienten que está bien, eso era lo que uno quería expresar, y qué cosas quizás no fueron del todo divertidas? O que ustedes valoraran más. Divertidas en el sentido de chistes que no funcionaron. Advertidas. Advertidas. En realidad, yo siento que la gente divirtió mucho más que lo que... A veces, no sé, que es una película que es lo que dice Anita, que es de fácil acceso. La gente se relaciona con los personajes, la gente a la que le gusta, ¿verdad? Pero se relaciona con los personajes y entabla como... lazos anímicos, o sea, se identifica y es como muy normal que vengan y nos digan, ay, como mi papá, o como mi hija. Y, si uno no pasó por eso, conoce a alguien que pasó más o menos. Y gente como a la que le pega bien y gente a la que le pega mal. Y es muy lindo estar en el cine y que la gente se ría. O sea, hubieron públicos que se rieron mucho. Incluso se ríen de cosas que no eran chistes en un principio y te empezás a dar cuenta cómo funciona en ese sentido. O sea, hay escenas que son como infalibles. Es como que la empezás a ver en acción, de alguna manera. Exacto. Y eso está buenísimo, eso siempre está buenísimo. Y nos pasó desde la primera vez que la mostramos. Y dejó de ser teórico en un punto, ¿no? Claro, exacto. De los premios que obtuvieron, ¿cuál fue el más deseado, por decirlo así? Y el más inesperado. El más inesperado para mí fue... En realidad inesperados, capaz que fueron un poco todos. El de Cartagena, que fue el primero... Yo no me lo esperaba tampoco. Pero creo que como que nunca nos esperábamos mucho. Bueno, pero lo que nos pasó fue que cuando ganamos en Colombia y después Anita se fue a Miami y yo me fui a México. Y en México yo sabía que habíamos ganado porque me cambiaron el pasaje, que es una cosa que a veces hacen los festivales, que si te vas para el día de la clausura, pero ellos necesitan que estés. Entonces ya sabíamos que está. Y yo le había avisado a Anita, no sé qué, y yo estaba ahí como haciendo toda la parte protocolar del festival, la alfombra, y esperando a subir al escenario, y... De pronto me suena el celular y habíamos ganado en Miami. Y eso para mí fue súper inesperado. Y fue muy lindo, fue como muy emocionante. Estábamos al mismo tiempo en dos festivales distintos. Nos habíamos tenido que dividir de festivales porque eran así casi en la misma fecha. Claro, y a la misma hora, casi estábamos las dos como cada una subida con una estatuita en un lugar distinto y fue buenísimo. Sí, yo ahí fue como que ella estuviera pasando eso en Miami, para mí fue como... encantador, fue mucho más emocionante que lo de México en un punto, porque claro, en México ya estaba muy emocionado. Ya se sabía, había datos como, bueno, sí, cambié el pasaje. No, y además, bueno, ya está, es como... Sí. Claro, eso ya estaba previsto, lo otro era como... Uy. Y no pudimos hablar, yo creo que hablé con todo el mundo, menos contigo. A mí me llamaban también por teléfono al hotel, todo, y nosotras qué mensajitos. Sí. Igual hay algunos lugares que uno dice, uy, por ejemplo, Transilvania... ¿No? Bueno, pero es que no es tan exótico Transilvania. Yo pensaba lo mismo antes de ir, pero... Hasta que uno empieza a ver cómo son los recorridos. Lo de Transilvania fue muy emocionante porque el premio nos lo dio un director que se llama Cristi Puiu, que a nosotras nos gusta mucho. Entonces tuvo eso de lindo, más que otra cosa. Claro. Y ese tampoco lo esperábamos demasiado. Nada. No, y también tiene eso que es un festival de cine donde se ven películas. Los festivales son un poco todos distintos. Hay festivales donde se ven más películas que en otros, claro, donde se les da más... ¿no? Sí, no más todos bola va a la la película misma... que al festival, ¿viste? No todos va la misma cantidad de películas, no van
todos de los mismos lados o el mismo tipo de películas. Eso también hace... No, eso fue lindo de Transilvania, que Era no un era el festival. circuito de gente con la que te cruzas todo el tiempo. O sea, de hecho creo que no había ni argentinos, ni chilenos, ni... No lo digo por nada, pero es como que conoces a todos otros cineastas Claro, que no ves con los que te normalmente. repetís habitualmente. Y estuvo bueno eso, en Fue realidad, impresionante. de Rumania. Fue como... No, era un festival como, no sé, como al que admirábamos un poco. No solo por el cine rumano, que aparte nos gusta. Un festival como que se dedica mucho a llevar películas que son muy, muy, muy Que no muy son buenas. claro. Y grandes, como un festival grande, qué sé yo. Entonces fue medio impactante ganar ahí. La pregunta es, ¿y ahora en qué andan? Porque ahora está Lelí, si no me equivoco. ¿En Está qué Lelí. anda todo eso? Y esperando pegar el estirón. No, mentira. No, está buenísimo en realidad. Nosotros teníamos, hacía mucho tiempo que estábamos trabajando en esta peli, que ya hicimos, y cuando la terminamos a principio de año y dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a viajar, y pre-Berlín, también teníamos como una necesidad de empezar otra cosa, en parte como por aburrimiento y en parte porque no queríamos terminar el año y como que lo que nos quedara fuera como los folletos, ¿no? Los catálogos de los festivales de la película que ya habíamos hecho aplicados. Y escribir a Lelí fue muy divertido, fue como que yo no sé bien cuándo fue que la hicimos, pero En Transilvania justo un poco escribimos escribimos a Lelí. bastante, sí, porque estuvimos muchos días en Transilvania. Y está ahí, es un guión que está en su segunda versión y que nos tiene como contentas y con ganas como de trabajar. Yo creo que lo que te pasa con los proyectos es que cuando terminás un proyecto pensás que no vas a tener otro, como te da hasta que Y una tenés cosa otro de- y como que toda tu energía va a esa cosa nueva. De autoafirmación, de decir, sí, puedo hacer otra y efectivamente no me agoté en esta película. No, y además es como casi que natural, es como que, no sé, empezás a pensar y empezás a escribir y como que eso es una especie como de sinergia, una energía como que se te retroalimenta. ¿De qué va a Lelí? Ah, Ah, de extraterrestres. ¿adolescentes o no adolescentes? Extraterrestres adolescentes en las termas. Con Sol. Con Sol. No, Alelí es una comedia hilarante. Así como Una comedia de reidera. tropezones. Es una película sobre también como es como está un poco enmarcada como en el ámbito familiar y en la relación de los padres con los hijos, pero esta vez como de los hijos cuando son más grandes y los padres ya casi que no están. O no O sé sea, es qué. sobre adultos. El protagonista es un señor de unos 50 y pico, con un papá fallecido y una mamá grande. Y bueno, se ve la comedia, ya digo eso y empezás a reír. Es obvio que es Es graciosísimo. obvio que es gracioso. Sigue el mismo tono y el estilo de Tanta Agua y de los otros cortos que ustedes hicieron, en el sentido de cierto minimalismo, de la gestualidad, de ciertos No. objetos. No que creo que vaya a cuentan ser la muy historia. minimalista esta película, no. Es como sobre una familia como con una ascendencia Entre italiana entre y italiano, vasca, no sé, una cosa como... Es ruidosa. O sea, la idea es que sea una cosa como... de más tensión, pero Sí. como verbalizada y no tan pasivo-agresiva. Ah, bien. Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros. A ti, La te verdad, un agradecemos. placer conversar con ustedes y sobre todo porque además realmente creo que la película que hicieron es estupenda. Bueno, ¿no? muchas Es decir, gracias. creo que mereció mucha mejor suerte en el público nacional, que efectivamente eso tiene que ver con cómo se distribuye, cómo se pone, cómo se le sacan horas o no, y que no depende de los cineastas. Digo, yo la fui a ver un día a las 3 de la tarde, un horario bastante insólito, y ya venía 2 semanas con las 3 de la tarde, y es difícil que la gente a esa hora pueda acudir al cine, con lo que hace que la misma posibilidad de llegada del cine nacional al público se vea restringida, dificultada por esas situaciones, que no tiene que ver con la película, que no tiene que ver con los directores, que no tiene que ver con el deseo de quienes la producen, quienes las hacen, las productoras, sino que tiene que ver con decisiones que vienen de otro lado y que a los artistas solo les queda asumir y decir, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, digo, está bien, no hay nada a hacer. Ya va a estar esta semana en La semana del Semana cine del va a Cine, haber eventualmente en Cuevana. La van a poner va a haber seguro. funciones en que va a estar presente. Pero bueno, les agradezco y bueno, nos despedimos de
de esta manera y nos encontraremos en la otra entrevista, Cine Mediante. Gracias. Del 24 al 30 de octubre, agendate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entra en Facebook y arma el plan que más te guste.